Vale, pues la siguiente ponente es Leonor Torres Moreno. Es directora general de Informática del Ayuntamiento de Alcobendas, licenciada en Informática y máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social. Aunque comenzó en el sector privado, la mayoría de su carrera profesional ha sido en la Administración Pública, en diversos proyectos y departamentos de la Administración General del Estado, como Sanidad, Intervención General de la Administración del Estado, Administración Pública y Educación. Y de allí pasó a trabajar en la Administración local, en el Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid y posteriormente en el Ayuntamiento de Alcobendas. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de contar nuestra experiencia en la nube y a los asistentes. Entonces, bueno, voy a empezar a… No sé dónde está el mando aquí. Voy a empezar dando un poco un enfoque general de la evolución de la nube. La nube parece un concepto muy reciente, pero ya había visionarios en los años 60. El científico McCarthy ya decía que veía la computación como un servicio público. Y el informático Licklider planteó ya el concepto de nube como una serie de ordenadores conectados, intergalácticos, como él decía, compartiendo programas y datos desde cualquier ubicación. ¿Y qué hizo esto posible? Pues el desarrollo de Internet. El desarrollo de Internet nos permitió que se compartiera la información desde cualquier ubicación. Como concepto, como término, el término nube apareció ya en 1997 por un profesor en el entorno académico, Chelapa, que definió que el nuevo paradigma de la computación, el término nube, compartir datos, compartir computación desde cualquier sitio y como un servicio. Y bueno, las primeras aplicaciones comerciales empezaron a final de los 90, en el 99 y a principios de los 2000. Evidentemente, el sector privado, como sucede la mayoría de las veces, siempre utiliza estos servicios primeramente, y la administración pública, como sabéis, pues somos más reticentes a compartir nuestros datos, a ponerlos en un sitio que no sean nuestras instalaciones. Tenemos una normativa compleja que nos hace que seamos muy precavidos a la hora de compartir y de subir a la nube, y nos costó un poco. Aún así, bueno, las cifras no están mal, porque a partir ya de la década del 2000 se empezaron a hacer proyectos piloto y a utilizar los servicios en la nube para proyectos en los que no se implicaran datos personales, compartir información y bueno, pues portales web y demás, y se empezaron a hacer este tipo de proyectos. Y luego, pues poco a poco se fueron animando a la nube, sobre todo privada, a la nube privada, que estuviera todo muy controlado y se pudiera utilizar. Y llegó la pandemia, hizo que despegáramos completamente. La digitalización se disparó, era la única manera de funcionar. ¿Y qué nos permitía desplegar todo rápidamente? Pues la nube. Era imposible hacerlo de otra manera, tanto para los puestos de trabajo digitales como para los nuevos servicios. Nos hizo posible ese cambio tan importante. Y de hecho la nube híbrida, el modelo híbrido se ha instaurado en la administración. Y bueno, aquí pone que el 24% es un estudio que ha hecho Adjudicación STIC, que el 24% apuestan por la nube, pero bueno, el impacto es incluso mucho mayor. La mayoría de las administraciones estamos apostando por la nube porque nos da muchísima más versatilidad y es el camino a seguir. Entonces, bueno, las características que proporciona la nube son totalmente beneficiosas a la hora de la digitalización tan acelerada que estamos viviendo. El que sea un servicio bajo demanda, accesible desde cualquier sitio, nos permite agrupar recursos y racionalizar todo lo que tenemos. La elasticidad, que no solamente es flexibilidad, nos permite aumentar servicios y disminuir servicios según los picos de trabajo que tengamos o las necesidades. Y luego es un servicio medido, que pagamos por su uso y que nos permite la transformación digital. Es fundamental para que sigamos
siguiendo la estrategia europea y española, poner todos los servicios al ciudadano 100% online. Y bueno, todos los temas de innovación en los que se está trabajando, los grandes data lakes que queremos tener para fomentar la productividad y la competitividad de la administración y nuestras empresas. Smart Cities, que es un mundo también muy reciente, que se están utilizando tecnologías industriales para que nuestras ciudades sean más eficientes y proporcionemos mejor calidad de vida a la ciudadanía. El poder tener, pues, gestionar la movilidad, las luminarias, la recogida de residuos, pues es un mundo muy nuevo que produce muchísimos datos y tenemos que contar con los servicios en la nube. Y luego, pues lo que he dicho, todo el gobierno del dato, los data lakes, gestionar, tenemos una cantidad de datos ingente y para utilizarlo necesitamos la computación en la nube. Y quería seguir hablando de estrategia, porque la estrategia es fundamental en la administración, tiene que marcarnos el rumbo. Y primero, pues tenemos el itinerario de la década digital europea. La década digital europea se marca unos retos muy ambiciosos para el 2030. Europa ha perdido liderazgo en el mundo y necesita recuperarlo. En la pandemia se hizo tangible lo vulnerables que éramos, entonces ha puesto foco en 4 áreas. En el gobierno electrónico, tener 100% servicios online, poniendo foco también en la salud digital y en la identificación digital. También impulsar la digitalización de las empresas, especialmente las pymes o las que les hace falta más recursos. Las competencias, nos faltan muchas competencias digitales a la ciudadanía y sobre todo nos faltan especialistas TIC. Y luego, centrándonos en la infraestructura, que es donde entraría la nube, pues evidentemente hay una serie de riesgos porque hay pocos proveedores que tengan el mercado de la nube dentro del espacio económico europeo. Entonces se quiere impulsar que haya más proveedores y que nos puedan dar solución dentro de nuestro entorno. También buscamos computación al borde, que es una manera de acercar la computación a donde se producen esos datos y que tengamos un alto grado de seguridad. Las infraestructuras, además, lo que buscamos es que seamos neutras climáticamente. Europa es otro de los objetivos que tiene para el 2030 y todos estos data centers que hay en Europa pues van a ser también una fuente de energía. Se va a poder reaprovechar esa energía para calentar hogares, empresas y administraciones. Y tenemos también la estrategia de España Digital, que se centra también en favorecer las estrategias cloud y los puestos de trabajo inteligentes. La AGE, en concreto, la Administración General del Estado, lo que busca es tener una nube híbrida, partiendo de la nube que ya posee la AGE, la Administración General, las nubes que posean otras administraciones y los proveedores, y configurar una nube híbrida que dé posibilidades a toda la administración, a todos los servicios, consolidar y racionalizar los centros de proceso de datos que actualmente tenemos y también proporcionar, como sabéis, se proporciona una serie de servicios comunes, hacer que este catálogo de servicios se haga en tipo SaaS, en tipo nube, y se proporcione al resto de las administraciones. Y, por supuesto, tenemos la Estrategia Europea de Datos, que nos va a permitir también esta compartición de datos y la puesta en marcha de grandes data lakes. Evidentemente, las ventajas son muy numerosas. Nadie se plantea ahora no utilizar la nube en la mayoría de sus servicios. Porque más que reducción de costes, porque la nube tiene unos costes y a veces detectar todos esos costes son complejos, sí que racionaliza y agrupa los costes, porque agrupas infraestructuras, licencias, aplicativos, servicios de personas, de técnicos, entonces los agrupas y los puedes racionalizar mucho mejor. La sostenibilidad de la que hablábamos, de racionalizar y aprovechar incluso esa energía que se produce, accesibilidad desde cualquier sitio que tengamos conexión a Internet y la capacidad de almacenamiento ilimitada, la capacidad de absorber esos picos de trabajo que podamos tener.
Otro reto que tenemos en la Administración es la obsolescencia. Como sabéis, el tener nuestros sistemas actualizados a la última y que sean seguros, que es lo que proporciona esa robustez, para nosotros es una auténtica pesadilla, porque cuando no te toca renovar las infraestructuras, tienes que renovar la licencia, si no es software y si no la aplicación se ha quedado, que tienes que hacer una inversión en actualizarla. Realmente una pesadilla. Pues la nube te proporciona ya de base esas actualizaciones periódicas y tener asegurada la última versión o una versión estable y la seguridad. Y luego, pues, el ahorro que te produce de pagar por lo que uses. No necesitas comprarte sabiendo, no se sabe qué va a pasar, una infraestructura muy importante. Entonces, bueno, pues pagas por lo que usas. Y la igualdad, o sea, democratiza las aplicaciones y los sistemas de información. Antes solamente las grandes corporaciones y las grandes organizaciones podían adquirir productos, por así decirlo, solventes, y ahora cualquier administración, cualquier organización y cualquier empresa, por pequeña que sea, tiene acceso, mediante este pago por uso, a estos sistemas tan completos. Y luego, pues, bueno, tiene algún pequeño inconveniente que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de definir nuestra estrategia. Aunque decíamos que se ahorra y que homogeneiza los costes, pues sí que es verdad que son soluciones que implican un mantenimiento y hay que controlar bastante el gasto que se va a hacer. Luego, pues evidentemente tenemos una dependencia de los proveedores, por eso es fundamental seleccionar bien los proveedores con los que vamos a trabajar. Evidentemente, sin conexión a Internet no vamos a poder trabajar, por lo tanto es fundamental. Y luego, pues bueno, la disponibilidad en el caso de definir bien cómo se van a recuperar los servicios, la complejidad de la gestión. Cada vez la nube no es un entorno cerrado, sino que se integra con otros tipos de nube, otros proveedores, con lo cual gestionar la operación y la seguridad en este entorno es complejo. La privacidad. Europa, como bien sabéis, tenemos el Reglamento de Protección de Datos. Los datos personales son muy importantes y afortunadamente tenemos esa garantía de mantener nuestros derechos, y hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer este tipo de contrataciones. Y bueno, pues la recuperación del servicio hay que definirlo también muy bien, y la transferencia en el caso de que llegara a otros proveedores. No hay definidos estándares y hay que articular muy bien cómo se hace ese traspaso de información, de conocimiento y de sistemas. Para definir la estrategia hay que basarse también en los diversos modelos que existen de nube, ¿no? Entonces, aquí tenemos los modelos de servicio. Tenemos modelo de servicio SaaS, que es te entrego una aplicación lista para su uso. Está muy bien porque es muy ágil, lo tienes en pocas semanas funcionando, es escalable y bueno, también racionaliza la forma en la que trabajamos las administraciones, porque anteriormente era trabajar en silos, incluso dentro del mismo negocio. Cada administración hacía lo que quería, tenía su diferenciación con el resto, ahora se homogeneiza, esto es más sencillo. Tiene también sus complicaciones, que es la integración con los sistemas que tenemos. Realmente compartimos todos los datos y necesitamos esos datos. Bueno, pues las leyes 39 y 40 permiten que los datos que haya en la administración se puedan compartir y se puedan reutilizar, ¿no? Para no obligar al ciudadano a venir con sus datos otra vez. Y este tipo de soluciones hay que lograr integrarlas. Eso hay que hacer un esfuerzo, no se hace de un día para otro. Entonces hay que estudiar esas integraciones y ver el periodo de tiempo y el coste que va a llevar. Y luego, pues hay otro tipo de modelos, PaaS, que tienes una plataforma en la que puedo desarrollar mi aplicación, también está lista para el uso, dispone de un montón de herramientas y la verdad es que es muy sencillo y puedes desarrollar tu aplicativo o tu plataforma, tenerla en un breve periodo de tiempo. Es verdad que aquí quizás para este desarrollo sí que facilita la integración, pero ya la seguridad queda repartida, ya no está con esas
la seguridad es responsabilidad del proveedor. Ahora aquí la responsabilidad pasa a estar repartida entre el proveedor y el cliente, ¿no? Y en el caso de las infraestructuras, que es una solución mucho más versátil y que te permite organizar tu centro de proceso de datos, pues es una solución evidentemente más costosa en tiempo, en dinero, porque vas a necesitar también personal para que la gestione y bueno, pues te da flexibilidad, pero en contra pues tienes mayores costes. Y luego tenemos el modelo de despliegue. ¿Cómo empezó la administración? En nube privada. Pues tenemos todo en una nube solo para nosotros, definimos muy bien los acuerdos de nivel de servicio y con eso conseguimos tener pues nuestra disponibilidad y consolidación de nuestros centros de datos y nuestros aplicativos. Con el tiempo y los altos costes que tiene, pues se vieron formas de racionalizar y la administración tiende a nubes públicas en el que compartimos con otros clientes. Ahí ya pues no sabemos con qué clientes compartimos, hay más incógnitas al respecto y lo bueno, pues bueno, sí que se ahorra en costes, sí que es el camino a seguir, pero tiene ciertas desventajas pues a la hora de gestionar los acuerdos de nivel de servicios y poderlos acordar, pues estamos más limitados porque son los que da el fabricante. Y bueno, estas son las dos nubes principales y luego ¿en qué nos movemos? En la nube híbrida, porque ¿qué vamos a tener? Pues parte en nube privada, parte en nuestros CPDs y parte en la nube pública. Y esto nos condiciona porque vamos a tener que hacer muchas integraciones, vamos a tener que operar de una manera, vamos a necesitar herramientas y políticas que definan cómo tenemos que gestionar este entorno complejo, tanto para la operación como para la seguridad. Ahora cualquier ataque no es fácilmente detectable porque te pueden hacer un ataque por muchos puntos, entonces necesitamos inteligencia artificial, herramientas que proporcionen esta visión de conjunto y saber que si nos están atacando, cómo tenemos que proceder. Y bueno, de la nube híbrida pasamos a multicloud, que es una nube híbrida con diversos proveedores. También añade complejidad porque cada uno tiene sus acuerdos de nivel de servicio y demás, pero por otro lado lo que nos proporciona es que podemos elegir el mejor proveedor para el mejor tipo de servicio o solución que queremos implantar. Y es el futuro al que vamos, la nube híbrida y multicloud. Y bueno, ¿qué desafío tenemos en las administraciones? Pues si bien la nube es muy flexible y elástica, pues la contratación, como bien sabéis, no lo es. Tenemos que contratar un objeto cierto, concreto, y de ahí pues poca flexibilidad. Lo único que tendríamos quizás la modificación del contrato, porcentaje para poder, como podemos, variar ese contrato. Pero evidentemente, por lo tanto, en nuestra estrategia tenemos que tener bastante definido, a pesar de las incertidumbres de la transformación digital, tenemos que tener muy bien definido qué vamos a poner en la nube, los volúmenes, qué computación, qué queremos hacer con esto y dar el margen suficiente para absorber esos picos de trabajo. Luego los costes. Hemos pasado de invertir, de ir a capítulo 6, de comprar hardware, aplicaciones y tal, a un pago por uso. Esto es un pago por un servicio. Los presupuestos, esto también se tiene que adaptar y tenemos que racionalizar estos costes porque ahora la forma de trabajar va a ser otra diferente. La selección del proveedor, que esto ya lo he dicho antes, tienen que ser proveedores solventes y que nos dé garantías y sí datos personales que estén dentro del espacio económico europeo. Y la complejidad. Tenemos que definir políticas para gestionar esa complejidad de operación, de control de costes, porque, como os decía, los costes en la nube son altos, por lo tanto tenemos que gestionarlos, y la ciberseguridad, entre otras cosas. La interoperabilidad. Es verdad que te ponen los servicios, te lo ponen todo muy bien, muy ágil, pero luego cómo se entiende una cosa con la otra. Ahí hay que hacer también una estrategia
y ver cuál va a ser el proceso de integración de todos estos servicios. Y luego la capacitación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la edad media en la administración pública es muy alta, especialistas TIC tenemos poco. Bueno, yo creo que no es solamente de la administración, el sector privado también adolece de profesionales, por eso estaba en la estrategia europea el contar con más especialistas TIC. Y bueno, os animo, sabéis que ha salido recientemente una oposición, 800 plazas para el Cuerpo Superior TIC, así que animo a la gente que nos esté escuchando y que anime a familiares, amigos y demás, que se vengan a trabajar con nosotros, que tenemos proyectos muy interesantes. Entonces, bueno, nos falta capacidad y especialistas en este tipo de tecnologías. Luego seguimos, parece mentira, en el 2023, que sigamos teniendo ciertos hilos de información. Hay ciertas áreas y departamentos que les cuesta compartir esta información. Por lo tanto, hay que hacer un acompañamiento y una gestión del cambio. Y bueno, pues luego la seguridad que ya he hablado, la privacidad y combatir también la falta de transparencia que pueda haber en este tipo de soluciones. En cuanto a la contratación, pues como decía, hay que definir la estrategia primeramente de lo que queremos hacer y ir a ver a los proveedores a ver qué nos ofrecen. Sobre todo, tiene que ser un servicio con garantías. Definir las medidas técnicas y organizativas que nos den seguridad y verificar minuciosamente que se cumplen antes de realizar cualquier tipo de contrato. Definir los acuerdos de nivel de servicio es fundamental. Si estamos dando un servicio de cara al ciudadano, tenemos que estar obligados a que este servicio esté disponible. No puede caerse en mitad del día, ¿no? Con lo cual puede suponer un grave perjuicio para ciudadanos y para empresas. Luego, es verdad que a veces se dice, bueno, pues esto lo vamos a tener en la nube, en nuestra nube, pero normalmente el sector privado tampoco funciona así, sino que al final tiene que subcontratar a otros proveedores para poder mantener ese servicio, se apoyan unos en otros. Entonces hay que ver esos proveedores con qué otros proveedores se alían y ver que las condiciones y los acuerdos de nivel de servicio son coherentes entre todos, ¿vale? Y bueno, pues en la privacidad y datos personales, lo que os decía, hay que incorporar las cláusulas que nos marca la legislación, el RGPD en su artículo 28, luego la localización, siempre en el espacio económico europeo, o si no, en un país que tenga el mismo nivel de protección de datos. En el caso de que se vayan a elaborar perfiles o sean datos especialmente sensibles, habrá que hacer una evaluación del impacto de protección de datos. Y luego incorporar también todas las cláusulas del Esquema Nacional de Seguridad que aplican en la nube. Para esto, aparte, tenemos las guías del CCN que nos ayudan a definir todos este tipo de contratos e incluso nos dan acuerdos de nivel de servicio, son completas. Y bueno, en el Esquema Nacional de Seguridad también pues ver que se hace un análisis y gestión de riesgos, que el personal que tiene es profesional, tiene la cualificación necesaria y luego cómo se asegura la información que está almacenada y en tránsito y cómo se reacciona en el caso de un incidente de seguridad para cumplir la normativa. Y bueno, también pues estar sujetos a la auditoría de seguridad. Muy importante también, si estamos certificados en un nivel de Esquema Nacional de Seguridad, a nuestro proveedor tenemos que pedirles que esté certificado en el mismo nivel al menos, si no más alto, ¿no? Y bueno, en el caso de ir preparando la portabilidad cuando acabe ese contrato, pues hay que asegurar que vamos a recuperar nuestro servicio, vamos a recuperar nuestros datos y garantizar que hay un borrado seguro, o si hay que hacer una transferencia de esa información, también adecuarla. Y bueno, la interoperabilidad y la transparencia que he comentado antes. Pues este sería el ecosistema en el que nos movemos y es el futuro también, porque vamos a ir a más nubes híbridas, a más entornos multicloud, con muchos más
bueno, no sé si muchos más, pero con algunos más proveedores. Luego se está apostando también por la computación en la nube, el que se pueda acercar el procesamiento donde se producen los datos. Los servicios a partir de ahora van a ser gestionados, por lo que tendremos que definir y acostumbrarnos a trabajar con acuerdos de nivel de servicio y aplicar, eso no lo he hecho en la contratación, aplicar también descuentos o penalidades en el caso de que no se cumplan. Y bueno, las estrategias de ciberseguridad, que son cada vez más complejas. Son productos que necesitan de inteligencia artificial para detectar los ataques complejos y también para mantener la soberanía de los datos. Hay muchos productos que lo que te permite es tener esta información protegida desde el origen, lo tengas en la nube que lo tengas. Es verdad que los proveedores ya vienen con una seguridad por defecto, pero si lo queremos unificar y queremos tener esta información protegida desde cualquier punto de vista, pues necesitamos utilizar herramientas que nos ayuden a ello. Y luego, pues en el caso de las plataformas IoT, se van a expandir por las ciudades, hogares y vamos a tener una cantidad ingente de datos. Se producen millones de datos y bueno, estamos en el inicio de esta transición. Entonces, bueno, pues vamos a necesitar capacidad prácticamente ilimitada. Y bueno, como conclusiones marco estos 3 retos o los 3 puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta las administraciones. Definir la estrategia, dónde estamos, qué es lo que queremos hacer y plantearnos un futuro. Definirlo para que podamos organizar esas contrataciones, que nuestro personal se forme para tener los conocimientos precisos. Por lo tanto, necesitamos de esa capacitación, incorporar profesionales TIC, ayudarnos de nuestros proveedores también para que nos compartan y nos formen en ese conocimiento. Y por último, la gobernanza de este sistema tan complejo en el que habrá que definir políticas, operaciones, seguridad y bueno, gestionar adecuadamente la nube y no que la nube nos gestione a nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias por la atención y la asistencia.